Buenos Buenos días días. contigo, Melanie, y con todos nuestros lectores y escuchas de El Apuntador. En este día quiero presentarles a Melanie Santos Cordero. Ella es una actriz que está radicada en Nueva York, pero que tiene orígenes en nuestro país. De hecho, mucho de Cuenca y nacida en Quito. Así que Sí, bienvenida, Melanie. Quiero empezar preguntándote, antes de hablar de tu momento teatral, es de ese momento en Cuenca donde dices que empezaste a estudiar teatro. Eh, si te acuerdas con quién, en dónde, cuéntanos un poco y cuánto de eso fue o no una herramienta al momento de decidirte por allá al norte por esta carrera. claro que sí. Primeramente, muchísimas gracias. Es un honor conversar con usted. Sí, el momento de la Casa de la Cultura 100% es como que esa chispa que inicia mi deseo no solamente de actuar, sino de actuar profesionalmente. Me acuerdo clarísimo, la primera clase nos hacen que nos paremos en el escenario y nos dice a la profesora, cierren los ojos. Y cuando abran los ojos van a hacer como que es la primera vez en la vida que están viendo algo. Y tienen que descubrir todo por primera vez. Tienen manos y estos dedos se mueven y caminan y hay paredes y hay un techo, hay un cielo. Y ese momento siempre me quedó presente porque esa es la magia del teatro, o sea, es ese descubrir las cosas por primera vez. Así sea que se haga un show 8 veces a la semana, cada vez es la primera vez. La primera vez para mí como el personaje, para mí como el actor y para la audiencia que está viendo. Claro. Entonces, sí, 100% esa fue la cosa que me ha marcado y que me ha llevado siempre Realmente descubriste esa magia que es el teatro al tiempo tan efímero y tan renovador, porque todo el tiempo es lo mismo y no es igual. Las exacto, nunca obras, es ¿no? igual. Esa es parte de la magia. Eh, Súper chévere. Bueno, en tu hoja de vida, como he revisado, muestra que te trasladaste a Canadá cuando tenías 16 años y seguiste con este gusanito de la actuación y entraste a un instituto, me parece, de cine, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De- Antes, como muchos artistas, me tocó primero sacar un diploma aparte en hotelería y turismo, porque siempre los papás quieren que uno tenga una profesión, entre Claro, comillas. claro. Pese a que ellos siempre me han apoyado muchísimo, yo creo que ese cariño de los padres de siempre pensar en lo mejor para los hijos. Entonces ahí tuve un pequeño descanso mientras hacía hotelería y turismo, pero de ahí volví al teatro, Súper. que es la uno cuando le tiene esa vocación, le llama ese algo, es imposible ignorar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y después estudias en este también famoso Neighborhood Playhouse. Sí. Que lo que he visto es algo bastante exigente porque si logras pasar el primer año, entiendo que el segundo depende de la aprobación general de los profesores. Entonces, si puedes hablar un poquito de esa experiencia. Claro que sí, fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, ha sido irme a esta escuela. El, Viene de una tradición grande, ya van casi a los 100 años en el 27 o 28 me parece. Y la metodología Meissner demanda mucho que haya una vulnerabilidad y una presencia, porque es básicamente qué me está haciendo la otra persona y cómo me siento acerca de eso. Entonces, el primer año exige muchísimo físicamente las clases de danza, tenemos danza moderna y jazz, hay teatro físico, hay stage combat, hay todo tipo de clases que físicamente son muy demandantes, Ya. aparte de toda la vulnerabilidad que es mucha demanda emocional. Entonces, al fin del primer año uno queda pero rendido, pero Exhausto. muy... Sí, exacto, exactamente. Entonces, y después cuando se acaba el primer año son 2 semanas de martirio, porque no se sabe si pasa o no pasa, hasta que le llega la carta que sí le han invitado al segundo año. Entonces, fue una experiencia hermosa y el segundo año es más, ya son las obras, hay un musical, una obra final, entonces ellos realmente buscan gente que es seria, que quiere hacer una profesión de esto. Entonces, fue una experiencia muy, muy linda que me inviten al segundo año y después ya la graduación. Mi obra final fue dirigida por la directora de la escuela
hicimos una obra que se llama Translations de Brian Friel. ya. Entonces me tocó hacer un acento irlandés, Ah, que también fue un reto un poco. otro reto. Sí. Otro reto. Genial. Y bueno, ¿y a qué hora te enrolas, en cambio, en el American Mime Theater, que es otro ícono, digamos, del teatro físico y del mimo, ¿no? Sí, ya graduada del Neighborhood Playhouse, ya con todas las herramientas, digo, entonces quiero incursionarme más en el teatro físico, que es algo que siempre me ha gustado, que siempre me ha llamado la atención, pero no, nunca le consideré, especialmente mimo, no fue algo que yo decía, wow, yo soy mimo, no. Pero en el Playhouse tenemos esta clase de teatro físico y mi profesora fue estudiada en Le Coq, en Francia. Ya. Entonces ella nos enseña clown, nos enseña mimo, pero siempre son clases cortas y no se puede ir muy adentro en cada materia porque el tiempo no permite. Pero fue algo que realmente yo dije, wow, o sea, sí tengo esa facilidad de comunicar algo con el cuerpo que a veces las palabras faltan o son idiomas diferentes. Y el American Mime, llegué por casualidad, vi que tenían audiciones y dije, ok, veamos qué pasa. Y la audición fue interesante. Uno, ya cuando le dicen, sí, queremos que vengas a audicionar, hay que presentar una pieza. Ya. Entonces, la pieza es algo sencillo, una situación en la que uno se queda estancado y pegado a alguna parte del cuerpo está pegada a la pared, al piso, lo que sea. Y cómo uno se despega. Ok. Entonces llegué, ok, hola, ¿qué tal todo? Hago la pieza y de ahí hay una pequeña clase, una mini clase, unos 10 minutos de lo más básico del American Mime, que es cómo se camina, cómo se hacen las manos, unas cosas así sencillas. Y la segunda parte es, ok, ahora aplica lo que te enseñé a tu propia pieza. Ah. Ok, veamos a ver qué tal me va. Y bueno, me salió bien y me invitaron a que sea parte del elenco de ellos. O sea, entraste directamente a ser parte del elenco. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? Llevo ahí ya unos, desde noviembre, O sea, un poco todavía no menos. es un año, poco menos de un año. ¿Ya? ¿Ah? Poco menos de un año, pero ha sido un año que ha evolucionado rápidamente. Con ellos hemos hecho algunas obras, revivimos el repertorio de... la persona que originó se llamaba Paul J. Curtis y hasta el Claro. 91 la última obra que él hizo, que se llama Music Box, es una caja musical, donde Ya. están dos muñequitos dándose la vuelta y se dan un beso y Esa regresan. retomaron. Eso retomamos, Ah, entonces qué, ese fue un reto grande. Hicimos un documental acerca de la historia. Hemos hecho varias cosas que ha sido algo muy, muy chévere, qué bien, qué bien. Entonces te sientes contenta ahí, obviamente. Y te contentísimo. pregunto por curiosidad, ¿de qué depende la estabilidad en ese espacio? Esa es una buena pregunta. ¿De qué depende la estabilidad? El sistema de ellos es bastante riguroso, entonces lo que ellos demandan, porque tenemos clases de compañía 3 veces a la semana. Y la demanda de ellos es que cada vez que llega una clase, llega con ¿cuál es tu greatest lack? En lo que más te hace falta mejorar. Trabajar. Entonces, por Ajá. ejemplo, uno de los 10 reglas es 60-40. Entonces, uno se mueve 60% del tiempo y 40% es estático. Entonces, si yo me analizo, porque es mucho de autoanalizarse, y yo Ajá. digo, lo que más me falta en este momento de las 10 reglas es eso, entonces hoy día yo llego y digo, en eso voy a trabajar hoy. Y tengo que haber tenido un método en el cual yo sé si estoy haciéndolo o no. Entonces es muy exigente de cada vez uno tiene muchos deberes de llegar con un personaje nuevo, de llegar con una mejora, de llegar con eh, una hay lo que se llama class freedoms, donde compartimos algo Ya. personal. Entonces Ajá. requiere mucho trabajo fuera de la clase y hay una expectativa que cada clase uno mejore un poquito, un poquito, un poquito, porque así crecemos como compañía y como individuos. Entonces pienso que si uno no se esfuerza fuera de la clase, No por esa... llegas con material, No, digamos. exacto, Claro. exacto. Entonces, no puede uno mejorar y es bastante obvio el que ¿Y, trabaja y el que no. y cuánta gente está en esa escuela y tiene estatus, o tiene niveles? ¿Cómo funciona? Bueno, la compañía en sí somos.
somos 8, me parece. Ah, es poquita gente. Y es una compañía pequeña. Y tenemos clases para estudiantes si desean venir los sábados. Esa es Ya. una clase abierta. Pero la compañía en sí somos, creo que somos 8, tengo que verificar. Pero sí, es una compañía pequeña. Pero de larga tradición, porque creo que esa está desde el 52, ¿no es cierto? Sí, 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 Me vamos a los parece. 75 el próximo año. Wow, chévere, súper bien. Después, a ver, también me gustaría conversar un poco contigo si tienes algún nexo con el teatro actual de Ecuador, que si hay grupos que tal vez has seguido, que conoces, personajes, en fin, no sé cómo estás en eso. Bueno, ahora tenemos la suerte de las redes sociales, Claro, que uno sigue. El año pasado, no, este año me conecté con el Teatro Uña de Gato. ya, Con ellos estuve viendo que hacen clown y conversando un poco. Obviamente de toda la vida se les ha seguido a Michelena, las Marujas, que lamentablemente ya no están todas. eh, Juan Estrella, por ejemplo, me encanta lo que hace, pero así una conexión muy directa no he tenido, aparte de con el maestro Wilson Pico que me conocí en Toronto. eh, a mí me encanta lo que él hace, me parece muy... Es algo a lo que yo aspiro, la manera en la que él analiza la sociedad y tiene un comentario tan específico y un punto de vista tan... claro, él ha trabajado Claro. muchísimo, digamos, desde el tema social, no de manera amplia, sino con personajes, quizá más Sí, personajes marginales, etcétera. Esa ha sido gran parte de su creación, ¿no? De hecho, es un ícono, digamos, en ese sentido. claro, Y claro, te pregunto porque además la migración no solo es ecuatoriana, tú vives en una ciudad donde hay migrantes de todo el mundo, pero todos veía lados. que te interesa trabajar este tema de archivo de la memoria Sí. eh, en referencia a la migración. ¿Cómo le piensas a ese archivo? ¿Qué idea tienes de construcción de ese archivo? Bueno, todo es basado, el arte siempre es personal, ¿no? Entonces, algo que a mí me late desde hace algún tiempo en el que estoy pensando y es algo que soy una persona que sueña mucho y siempre me acuerdo de mis sueños, entonces sé que estoy pensando de noche y de día. Eh, la migración se da muchas veces, en mi caso también, necesidad. La gente sale del país no siempre porque quiere, sino porque Claro, necesita. Siendo una persona de Cuenca, Cuenca, yo amo Cuenca, Cuenca es donde está mi familia, pero Cuenca es una ciudad bastante curuchupa. pero ya Entonces, no tanto, yo también soy cuencana y sí ha cambiado mucho Cuenca. ha cambiado, sí, pero cuando yo crecí me parecía algo muy cerrado, me parecía algo Mm. bastante, no sé, yo crecí igual en la escuela de monjas, entonces siempre Claro. había este tipo de crianza. Ujú. Yéndome a Toronto, que es igual una ciudad tan multicultural, se abren tantas puertas y en mi punto de vista eso crea como que una división en mí. Y cada vez que cada movida que hay, cada cosa que pasa, todo parte de la emigración, en mi caso, el haber salido de la ciudad donde crecí. Entonces, esta idea de todos los caminos diferentes que se van abriendo siguen siendo parte de mí, pero siguen creando este como que división. Y a veces hay choques y a veces como que se unen. Entonces, este tipo de archivo de memoria es, incluso lo que estamos diciendo ahorita, mi memoria de Cuenca es una memoria que tal vez ya no es tan cierta. Sin Sí, porque además embargo, la memoria es selectiva, ¿no? Uno 100%. escoge de los recuerdos y cambia esos recuerdos y Exacto. ficciona con esos recuerdos. Es muy loco. Sí, sí, sí. Y a mí por eso las películas de Tania Hermida me encantan porque son mi versión de Cuenca, que tal vez la Ya, gente dice, en el nombre de la niña, por ejemplo, tal vez dicen, no, o sea, Cuenca ya no es así, pero parte de Cuenca sí sigue siendo así. claro. Sí, 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 es verdad. Entonces, todo eso me interesa mucho y también viendo ahora, viviendo aquí ya con la gente que es ecuatoriana americana, por ejemplo, que ha nacido aquí, incluso ya hay segundas generaciones Claro. ecuatorianas. Entonces, ¿cómo seguimos formando una identidad ecuatoriana que obviamente ya no es tan homogénea porque ya no se puede hacer así? Ujú. Pero estas experiencias, no sé, son tan interesantes y nos marcan a todos. La migración es algo que, ¿quién no tiene una persona que vive fuera del país en el Ecuador, no? Claro. Pero digamos, obviamente esto está trasladado a pensar
en una escritura dramática, en una escritura en escena. Eh, Sí, yo pensaba que quería hacer una escritura, pero ahora pienso más que es una obra física. Una obra física me parece, no, no sé. claro, pero digamos, nace en ese texto Sí, escrito o no, ¿no es sí, cierto? O sea, es pensar una dramaturgia, la que sea, pues, sí, corporal, en fin, pero nace, siempre nace de la idea de la palabra, ¿no? exacto. Para Sí. luego transformarse. Pero para esta construcción de archivo, digamos que tú piensas en otra gente que puede ser parte de esto o lo quieres hacer como una cuestión personal. Para mí esos son dos proyectos. Hay una que quiero hacer 100% personal porque Ya. es mi historia, solo yo Ujú. sé mi historia. Y hay una parte muy comunitaria que me encantaría hacer algo un poco más grande, pensando en diferentes etapas de gente, de personas, de lugares. Entonces, sí, son para mí dos proyectos que tal vez inicia del Desde lo proyecto propio. Ujú. solo y pienso hacer algo un poco más grande porque sí, exactamente es algo que no sé, me llama mucho la atención. Bueno, qué chévere. Y la última pregunta quizá es preguntarte cómo vive una actriz allá. Digo porque el arte y el arte del teatro es como bastante complejo en el sentido de que es una profesión, pero es una profesión de la cual no es muy fácil vivir. Depende Ujú, de muchas circunstancias. Acá hemos visto todo este abanico de vidas, pero que han resistido en el sentido de decir, sigo en el teatro, aunque haga un trabajo paralelo, aunque haga esto, hay gente que ha vivido y vive del teatro. ¿Cómo funciona allá? Y no se diga en Nueva York, que es una ciudad tan cara, porque todo Estados Unidos está carísimo hoy y Nueva York siempre fue así de miedo, ¿no? Que dices, a ver, pensar dónde como, dónde llego, qué hago. Es, es, es difícil. es difícil y esa ha sido mi experiencia en Toronto, ha sido mi experiencia aquí. En inglés se dice survival job, es un trabajo de sobrevivencia el que uno hace afuera del teatro, porque el teatro le alimenta el alma, a veces no siempre el estómago. Pero Eh, no da para la renta. no siempre, no. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, digamos, de sobrevivencia, estaba trabajando justo en la escuela donde me gradué. Estaba haciendo de admisiones. Ya. Entonces es contrato de un año que se está terminando justo ahora. Y saliendo de eso me toca ver algo más, puede ser quiero ver algo igual en las artes, en teatro. Quiero igual empezar con clases de coaching porque yo he estudiado mucho, por ejemplo, técnica en la cámara. Ahora que entiendo un poco cómo aplicar a las escuelas estadounidenses, a las escuelas canadienses, cosas así, ese tipo de trabajos, pero en todo lado, o sea, lamentablemente, a menos que uno, incluso en Broadway, porque tengo amigas que han estado en Broadway, tampoco paga así como para... Wow. Cada artista que yo conozco tiene más de un trabajo, Qué loco, porque ¿no? lamentablemente es así. O Pero a sea, los que nos es encanta un hacemos. consuelo, digo, porque uno cree que como acá es más precario las políticas culturales, que es otra pregunta que de una vez te paso, es cuán bien funcionan o no las políticas culturales, que entiendo que son de cada estado, ¿no? Porque no hay una sola política para todo el país, pero concretamente donde tú estás, ¿qué pasa con eso? No, Nueva York siempre ha sido una, digamos, especialmente ahora que estamos con un gobierno así un poco difícil. Nueva York es como una burbuja en ese sentido, donde vemos tantos migrantes, donde hay tanta diversidad, entonces hay mucho teatro político, hay em, mucho activismo Ujú, por el teatro, medio del teatro. ujú. Entonces, aquí sí hay esa opción, volviendo al dinero es algo que no, no da, pero Pero en Nueva tienes York. opciones de aplicar a proyectos, fundaciones, Sí, qué sí, sé sí, yo. hay varias fundaciones, hay varias cosas
sí dan para, pienso que ahora hay menos que antes, siempre cada gobierno a veces trae un poco más, un poco menos, pero sí, sí hay todavía posibilidades de, incluso ahora hay por etapas, ¿no? Estoy en la etapa inicial, entonces hay tal vez un fondo por aquí, un fondo por allá, pero Ya. hay. Sí hay, entonces es cuestión igual de conocer, de buscar, pero sí, sí hay. Claro, de ir aprendiendo los caminos, me imagino, como en todas partes, ¿no? Cómo acceder. Eh, Exacto. bueno, me alegra tanto haberte conocido, saber que estás, eh, o sea, que hay logros importantísimos, porque las cosas no son gratuitas, o sea, uno trabaja mucho para llegar a ciertos lugares que sueña, y me encanta que tus sueños se están ya haciendo escenario en este caso, ¿no? Y qué chévere, espero que no sea la última vez que hablemos. Y ya sabes que el apuntador es un espacio donde puedes compartir eh, cosas, tus experiencias teatrales, enviar fotos, en fin, este es un espacio para todos los artistas de nuestro país. Ha sido un placer enorme, Genoveva. Muchísimas gracias. Y gracias por todo el trabajo que está haciendo usted. Ha sido, me emociona tanto poder tener acceso a todas estas historias, a personas, a ideas. Es increíble saber que en el Ecuador hay una persona que le importa tanto. Sí, bueno, no he sido solamente yo he estado al frente, pero siempre he tenido amigos, gente colaborando y ahí seguimos y también estamos trabajando en esto del archivo, como en algún rato te comentaba, Mm. porque sí creo que tenemos un material importante y a pesar de que hoy las redes son, digamos, se vive en la inmediatez y todo se ve, pero es importante lo que se guarda y yo creo Siempre. que eso nos interesa mucho. Así que Sí, sí, sí. bueno. Importantísimo. Encantada que seas parte de este archivo y como te digo, ojalá en algún momento nos conocemos personalmente y La ojalá verdad te es que viera sí, actuar. ahora te llamo. Chévere. Sí, eso me encantaría. Igual si usted viene a Nueva York, avíseme con gustísimo. Me encantaría conocernos en persona. Claro, súper. Así que mucha suerte, Melanie. Muchas Encantada gracias. de haber conversado contigo. Chao, chao. Igual. Que pase bien. Chao. Chao.